Buenos días, soy el alumno Esteban de Bequimoro y el día de hoy vamos a hablar sobre las fuentes de información. Una fuente de información se denomina cualquier origen de la misma que puede ser a su vez representado por aquel que recibe la información. Es decir, que la información está destinada a que alguien la perciba y la pueda representar a su vez. Son documentos que contienen datos útiles para cubrir la demanda de conocimiento de la persona que está buscando. Es la forma más práctica de acceder al conocimiento. Ahora vamos a hablar un poco de los orígenes de las fuentes de la información. La información tiene dos orígenes, una documental y una bibliográfica. La documental es toda esta información que es proporcionada a través de vivencias o imágenes. Sabemos más de Gandhi por sus vivencias documentadas que por escritos del mismo. El origen bibliográfico es mediante todo lo que está escrito. Es el conocimiento mediante publicaciones o datos escritos. Se puede hablar de la tipología de la información y esta tiene 4 niveles. El primer nivel es el nivel informativo. Aquí es donde entra la información primaria, secundaria, terciaria u obras de referencia. Luego podemos hablar del soporte, que es de dónde viene esa información. Pueden ser documentos impresos, audiovisuales. Luego la cobertura que la información alcanza. La cobertura puede ser general, hablando de un tema en general, o especializada, cuando ya estamos consultando, por ejemplo, un libro sobre enfermedades endocrinológicas. Después está el cuarto, que es la confianza de la información. Esta puede ser formal e informal. No toda la información tiene la obligación de ser formal. Esta puede ser informal cuando se habla de opiniones. Ejemplos de información tenemos los libros, los artículos académicos, revistas académicas, documentales, tesis doctorales, guías, atlas o enciclopedias. Ahora vamos a hablar de los niveles de información. Tenemos las fuentes primarias. Las fuentes primarias son información nueva y original, la cual no ha sido sometida a la interpretación o análisis de algún tercero. El registro de esta información viene directo del estudio que se realizó o de la palabra del autor original. No pasa por ningún filtro. Es una fuente de consulta y es un estímulo que incita a la investigación. Con esto me refiero a que tú ves lo que el autor te dijo y eso te promueve a ti investigar para comprobar la veracidad o no de lo que está escrito. Ejemplos de fuentes primarias de información son revistas, libros, tesis doctorales e investigaciones formales. Las fuentes secundarias son el producto del análisis de fuentes de información primaria. Se analiza la información primaria para hacer estas más entendibles. Describen la información primaria, la condensan o la reorganizan para que su comprensión sea mejor. El objetivo de las fuentes secundarias es tener búsquedas retrospectivas sobre la información primaria o alertas informativas. Ejemplos claros de una fuente secundaria son las bases de datos, resúmenes, catálogos e índices. Las fuentes terciarias es un producto del análisis subsecuente de las fuentes secundarias, es el análisis del análisis, resaltando lo más importante para tener en un solo documento la información concreta que ya se revisó. En la imagen a la izquierda podemos ver cómo hay un documento el cual está sobreanalizado, haciéndolo así una fuente terciaria. Estos son los ejemplos de fuentes de información terciaria. Aquí tenemos índices bibliográficos,
revisiones y guías. En el fondo podemos ver una revisión de la revista Nature, en donde se hace un análisis de una fuente secundaria. Ahora vamos a hablar de las obras de referencia. Si bien en la mayoría de la literatura no está descrita como un tipo de fuente, se pudo encontrar en varias literaturas que una obra de referencia es esta que recopila información suficiente. No hay información de más. Recopilan de otras publicaciones para tenerlo aún más condensado y son de consulta. El ejemplo claro de una obra de referencia es un diccionario. Tú vas al diccionario buscando algo en concreto que esperas encontrarlo. Ejemplos de obras de referencia son diccionarios, guías, enciclopedias y directorios. Todos esos son ejemplos de escritos de los cuales tú ya sabes qué es lo que quieres encontrar. Entonces nada más vas como referencia rápida o de consulta para encontrarlo. Un ejemplo es, no recuerdas una palabra en inglés, quieres saber cómo se dice carro en inglés, vas a un diccionario con la única misión de encontrar el significado. La transmisión de las fuentes de información existe de dos formas, mediante publicaciones. Publicaciones digitales o analógicas. Digitales por algún medio digital, un archivo en PDF, un archivo en Word, o analógicas, ya sea un medio impreso. Se puede transmitir mediante periódicos, revistas, bases de datos o internet en páginas web, obligándola a ser un recurso digital. Luego están los recursos audiovisuales para transmitir la información. Sería un video académico. En las fotos podemos ver las publicaciones de artículos en revistas como The New England Journal of Medicine, y en la de abajo podemos ver recursos audiovisuales, como son estos videos de medicina de ósmosis, que las dos tienen la misma finalidad, propagar el conocimiento. Luego las bases de datos. Una base de datos especializada permite que el investigador realice una búsqueda específica sobre un tema en específico y permite hacer filtros a la información. Una base de datos es cuando tú buscas un tema, quiero saber sobre diabetes, y ese tema le puedes poner filtración, quiero ver qué se dijo hace un año, hace dos, hace tres, o filtrar también tratamientos, diagnósticos, etc. El objetivo de una base de datos es contar la información actualizada accesible para un sector informativo. A esto me refiero, es que tienen toda la información actualizada y accesible, pero para un público muy selecto, el que busca conocimiento muy específico, no es para el público en general, va dirigida a gente que ya sabe qué es lo que está buscando y es información altamente específica. Ahora vamos a hablar sobre los operadores booleanos. Los operadores booleanos son llamados operadores de búsqueda. En el momento en que tú haces una búsqueda en Internet, estos operadores lógicos buscan nexos entre las palabras que tú has buscado, relacionándose así con un tema en específico para tener una búsqueda mucho más completa. Esto se genera mediante la teoría de los diagramas de Venn, con los siguientes nexos. Hay operadores lógicos, de truncamiento o de proximidad. Lógicos es cuando tú pones una palabra y se completa con un y, o, por qué, y con otra palabra. En la siguiente diapositiva vamos a dar un ejemplo. Los operadores de truncamiento completan la palabra con signos de exclamación, de interrogación, asteriscos. Los de proximidad, el ejemplo claro es cuando buscas Ciudad de México y el buscador te pone cerca de la Ciudad de México qué podrías encontrar. Un ejemplo es cuando tú buscas de forma manual diabetes, el operador booleano te va a buscar diabetes, tratamiento, diabetes, diagnóstico.
diabetes tipo 1 o tipo 2 o diabetes pronóstico. Es decir, completa tu búsqueda inicial mediante un exológico con palabras que podrían ser de relevancia. Estas son las referencias de la presentación. La primera es un link de la base de datos de la Universidad Autónoma de México, el cual enlaza con una presentación sobre fuentes de información de la Universidad Complutense de Madrid. La segunda es un review de la Universidad de Albany sobre los operadores booleanos. Y la tercera es sobre las bases de datos de la Universidad de Ohio State.